Uno empieza a hacer la obra del Señor, hermano. Usted empieza a hacer la obra del Señor, bien. Pero ¿dónde ocurre el segundo milagro? El primer milagro ocurre en usted, que vino y escuchó la palabra de Dios. ¿Y el segundo milagro? En la amor, hermano. ¿En dónde ocurre el segundo milagro? ¿En qué otras personas? En la familia. En la familia. ¿Ven? En la familia. De allí es de donde sacamos la expresión, donde el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo, ¿se acuerdan? ¿Qué tendría que hacer? Y entonces ellos le respondieron, ¿cree en el Señor Jesucristo? ¿Y será salvo quién? Tú y tu casa. ¿Sí? Tú y tu casa. Porque la salvación se extiende. Ahora me pregunto, ¿cómo así? Si simplemente la salvación individual. Sí, pero su vida, ¿ve? Cuando usted proyecta luz, perfecto, ponla ahí. Cuando usted proyecta luz, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los que lo están viendo? ¿Qué ocurre con las personas que lo están viendo? Todos los días lo ven a usted que no come puerco. Por ahí. Todos los días lo ven usted que ellos están comiendo su, ¿cómo se llama? Chuleta de puerco. Y cuando le traen usted dice, no, yo no. ¿Ah? Todos los días lo ven a usted que usted no se viste con esa ropa pamparosa. Todos los días lo ven a usted que usted saca su diezmo y su ofrenda. Todos los días lo ven a usted levantarse temprano y lo primero que hace es buscar a Dios. Es verdad que la salvación es individual, pero lo que también es verdad es que su vida permite que otros obtengan esa salvación individual. ¿Ven? La gente que pasa por aquí y nos ve aquí en este lugar, mira, pero esta gente. No me llama iglesia esto. Pero el tiempo va ocurriendo y la iglesia va construyéndose de a poquito. Y de aquí a un tiempo, ahora la gente pasa y recuerda lo que había aquí. ¿Recuerdan lo que había aquí, que era una casa de brujas? ¿Recuerdan? ¿Ah? Y nadie quería venir porque era una casita de brujas. ¿Cómo es posible que ahí se reúna alguien? Algunos habrán dicho, ahí se reúnen los yompi. ¿Me explico? Pero ahora ven, wow. Y dentro de un tiempo, pregunto, ¿hay dos milagros, sí o no? Amén. El primero en usted, que el Espíritu Santo transforma su vida. Y el segundo en sus familiares y demás, que lo ven a usted y entonces quieren también vivir la maravilla que vive usted. Amén. La escuela sabática de esta semana, como toda la semana, siempre, como dice Juan Carlos Tapia, extraordinaria. ¿Okay? Pero esta semana tiene un toquecito especial. El título es Maldición sin excusa. Maldición sin excusa. Cuando hablamos de maldición, ¿de qué hablamos? Tengo que tener cuidado aquí, que no quede yo aquí sembrado aquí en el río de Jordán que tenemos aquí en el medio, ¿no? Tenemos un río Jordán aquí, pero aquí vamos a hablar. Cuando hablamos de maldición, ¿cuándo usted escucha la palabra maldición? Ayúdeme, porque yo no voy a predicar hoy, yo voy a estudiar con ustedes. Necesito que usted y yo nos entretamos.
¿Cuándo usted escucha la palabra maldición? Dice cuando boté a mi marido. ¿Cuándo usted escucha la palabra maldición o ya no se escucha la palabra maldición? Poco se maldice la gente ya. Pero vamos a hacer la pregunta mejor. ¿Cuándo se maldice a alguien? ¿Ah? Cuando se dice mala palabra. No, déjeme hacer la pregunta mejor. No me estoy explicando. ¿Qué es una maldición? Es desearle lo malo a la otra persona. Por eso empieza con la palabra mal. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es el contrario a la maldición? Bendición. Por eso empieza con la palabra bien. ¿Ve? La bendición viene de bien y la maldición viene de mal. ¿Ah? Cuando alguien llega le decimos bienvenido. ¿Ve? ¿Verdad que sí? Bienvenido. ¿Por qué decimos bienvenido? Porque nos sentimos contentos. Pero cuando nos sentimos mal con alguien y si va por la puerta y dice, ¡ay, Dios te maldiga! ¿Sí o no? Entonces la bendición es contraria a la bendición. Ahora, dice maldición sin excusa. Y entonces pregunta, ¿sin excusa? Pregunta, el mismo título dice maldición sin excusa. O sea, está preguntando si la experiencia de Job fue una maldición y pregunta, ¿sin excusa? ¿Sí o no? ¿Entendía Job lo que le estaba pasando? No. ¿Y por qué no entendía Job lo que le estaba pasando? Ayúdenme. Voy a ayudarlo yo a usted entonces. Si a usted le dicen, escuche bien, este es un evangelio que se ha enseñado por muchos años y quiero que ustedes lo evalúen a ver si es el evangelio correcto o no. Mamá le dice, si te portas bien, te va a ir bien. ¿Sí o no? Si haces esto bien, te va a salir esto bien. ¿Ok? ¿Sí o no? O sea, causa y efecto. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Ese es el evangelio que nos han enseñado de chiquito, ¿verdad que sí? Ahora la pregunta ¿es eso correcto? Ay, ay, ay. Acá te dice que es correcto. Y los que no levantaron la mano, ni voy a preguntar, porque estoy asumiendo que entonces ustedes no piensan que es correcto. ¿Cuántos dicen que no es correcto? No hay manos levantadas. Hay una mano levantada. Vamos a ver entonces qué dice el estudio de esta semana. Si es ese el evangelio correcto. Si es eso es lo que quiere el evangelio de Cristo. Quiere Cristo decirnos que si te portas bien, te va a ir bien. Porque Job no lo entendía. Job no entendía ese evangelio. ¿Y por qué Job no entendía ese evangelio? Job como un niño, dice, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo es que en un solo día cayó en desgracia? ¿Ve? Se le perdieron todas las vacas, se les perdieron todos los terneros, se les perdieron todos los caballos, se les quemó la hacienda, todo fue un desastre. Y como colmo de mal, la mujer le dice, bueno, maldice a Dios y muérete. Hasta los hijos se murieron. Job quedó solo, entonces vienen 3 amigos a consolarlo. ¿Qué amigos de Job? Vinieron a consolarlo. Vamos a ver. Vamos a examinar la respuesta de uno de los amigos, Elifaz.
al sufriente Job. Job capítulo 4 y el capítulo 5, los dos capítulos. ¿Era correcta la teología de Elifaz? ¿Su razonamiento sirvió de consuelo a Job o a cualquiera que pase por una situación similar? Miren lo que está preguntándonos la lección. Nos está preguntando, ¿era correcto el razonamiento de Elifaz? ¿Cuál era el razonamiento de Elifaz? ¿Cuál era el razonamiento de Elifaz? El mismo que me enseñó mi mamá. Si te portas bien, te va a ir bien. Avanzamos. Primero, el sufrimiento productivo. Vamos a ver qué es eso. Segundo, el pensamiento de Elifaz sobre el sufrimiento. Elifaz pensaba, uno, el inocente no sufre. Eso está en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Es lo que Elifaz pensaba. Márquelo allí, no tengo tiempo para leer toda la cita. Elifaz pensaba que él, anótelo por favor, los que levantaron la mano primero, anoten allí. Elifaz pensaba que el inocente no sufre, o sea, que el que se porta bien. Elifaz pensaba que todos los que están en las ollitas son culpables. Estamos captando el pensamiento de Elifaz. Elifaz pensaba que todos los que están en el hospital, en una cama, son culpables. Por eso están en un hospital. Los que están en el oncológico con cárcel son culpables. Algo hicieron, por eso están allá. Ese era el razonamiento de Elifaz. ¿Están conmigo? Amén. Si voy muy rápido me avisa. Yo tengo hasta las 12. ¿Ok? Segundo pensamiento de Elifaz. El carácter justo de Dios. Elifaz decía, Dios es justo y Dios te va a dar lo que tú te ganaste, lo que tú te mereces. Y ese era el pensamiento de Elifaz. Entonces, si ese era el pensamiento de Elifaz, mi pregunta es, ¿pecó David? Sí, David no solo pecó, sino que se triplicó. El pecado de David fue terrible, al grado que mandó a matar, cometió asesinato, mandó a matar al esposo de la mujer que le robó. ¿Ven? Fue un desastre la vida de David. Y sin embargo, ¿es David salvo, sí o no? Amén. Ahora mi pregunta es, mirando el carácter de Dios según Elifaz, ¿dónde debía estar David? Rumbo a algún lugar quemándose con las llamas, ¿verdad? ¿Ah? David no tendría ocasión de salvación, de acuerdo al carácter de Dios según Elifaz. Pregunto, ¿no habrá gente en el mundo que piensa que hay gente que no merece ser perdonada? ¿Verdad que sí? Y el tercer pensamiento, la caída de los necios. ¿Qué pensaba Elifaz con respecto a los necios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Elifaz decía, bueno, los necios no tienen perdón, no tienen ocasión. Ahora pregunto, en algún momento de nuestra vida, todos los que estamos aquí no hemos sido necios. No nos hemos portado neciamente. ¿Verdad que sí? Alguien dice, como niños nos hemos portado, ¿eh? Siendo adultos ya, como niños nos hemos portado, cometiendo tonterías. Y por último, vamos a ver, no juzguéis nada antes de. Hay gente que se adelanta. Hay gente que se adelanta. Yo te pregunto, ¿cuántos buenos hay en el mundo? Ninguno, dice la Biblia. Pero a su tiempo, el Señor hará la cosecha. Y seguro encontrará. Seguro encontrará. Y lo que nosotros queremos, por eso venimos a la iglesia y por eso seguimos estudiando la palabra de Dios, que nos encuentre entre esos.
No que nosotros seamos buenos, repito, no que nosotros seamos buenos, sino que cuando el Señor haga la cosecha, cuando el Señor expurgue el arroz, cuando el Señor bata, ay, ustedes me gustó esa palabra, batir. ¿Se acuerdan allá en el campo mi abuelita? Ella después que pilaba el arroz, yo veía que ella cogía una batea de madera y echaba el arroz en la batea y se paraba. ¿Ve? Las gallinas estaban ahí listas. Yo no sé, la gallina estaba lista, ella todavía, ya la gallina estaba lista. Y cuando ella hacía así, todo lo que no pesaba, ¿a dónde iba? A la gallina. Allá estaba la gallina esperándolo. Y no solo la gallina, los patos también, y todo lo que allá estaban esperándolo. ¿Qué era lo que pasa? ¿Se iba volando? La basura. Ajá, la basura. El afrecho, el grano que no se come. Ay, de paso, mi abuela no refinaba el arroz. Después de pilarlo, que ya el viento había hecho su trabajo, lo pasaba 2 veces en agua y después a cocerlo. El arroz llevaba todos sus nutrientes. Todos sus nutrientes. ¿Ok? Allá nadie sufría de problemas estomacales porque comía arroz refinado. Cuando nos vinimos acá a la ciudad, entonces empezamos a comer más. Bien, vamos a ver entonces el primer punto. El primer punto se llama, pónganlo ahí en sus agendas, el sufrimiento productivo. El sufrimiento productivo. O sea, me gusta este título porque me da la impresión que usted sufriendo produce. Sufriendo produce. Dios dice, si no te pruebo, no crece tu fe. Y Santiago lo dice en Santiago 1 al 3. El sufrimiento productivo. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ve? Antes de sufrir, dice Salmo 119:7, búsquelo por favor. Salmo 119:7, yo estoy en la versión nueva, versión internacional. Vamos a leerle varias versiones para que. Salmo 119:7. Voy a tratar de hacer esto lo más sencillo posible. Yo tengo un problema que a veces me complico la vida. Lo primero que queremos ver está en Salmo 119:7. Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia. Es el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Okay? ¿Cuántos versículos tiene? Creo que como 150 lo hace. Me va a dar la respuesta de ¿verdad? ¿Cuánto tiene? 176 versículos. Me quedé corto por 16. 176 versículos, es el capítulo más largo de la Biblia. Pregunta para Sociedad de Jóvenes. ¿De qué? Salmo 119:67. ¿Quién me lo lee primero? Allá atrás quiero participación de mis amigas. Mi amiguita, esa fue hija mía que es china, era la misma carita, que parece a mi mamá. Y la mamá ni duda. Parece una migueleña la dos. 67, versículo 67. 119:6-7. Ajá. Entonces no tendré que avergonzarme al considerar todos sus mandamientos, y alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tu justo juicio. Otra versión. Salmo 119:67. No sé, ella leyó algo ahí. Antes que fuera yo humillado, estaba descarriado por ahora. Ajá. Ahora sí, esa sí suena mejor. ¿Seguro que leíste el que yo te mandé? 67, 119:67. Tú no estás en ese versículo. Sí, no está, ya. Allá, léalo. 119:67. De pie.
de pie, cristiana. El ejercicio te va a ayudar. Es el mismo versículo, pero lo leíste mal. Tú lo leíste mal. Ah, ya lo leí mal. Dale. Antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Me gusta esa versión de ella. Antes que fuera yo humillado, andaba yo como descarriado, pero ahora Guardo tu palabra. pero ahora guardo tu palabra. ¿Qué significa humillado? Ayúdenme con la palabra humillado. Acá tenemos una palabra que es similar. ¿Qué significa humillado? Cuando una persona se humilla, pasa por un fuerte ¿qué? Dolor. Sufre. Sufre. Entonces Dios muchas veces se ve en la necesidad de hacernos sufrir. De hacernos sufrir para que podamos andar en su camino. ¿Hello? Entonces, si Dios tiene que hacer esto, empiezo a preguntar otra vez. ¿Estaba Job en ese papel? Recordemos el capítulo 1 de Job, que dice que Job era varón ¿qué? ¿Varón qué? Perfecto. O sea que Job no estaba en la necesidad de tener que sufrir para andar por los caminos de Dios. ¿Estamos claros? Miren, o sea, mantengamos el marco. No es la situación de Job. Job no necesita pasar por un sufrimiento para buscar a Dios. O sea, Job no necesita aprender del sufrimiento. Por eso Job estaba confundido. Porque según el evangelio que Job tenía y que tenían todos en aquella época, el sufrimiento solo le venía a los que ¿qué? A los que andaban mal. A los que andaban descarriados. Y es lo que dice el versículo. Antes de sufrir anduve descarriado. Pero no era el caso de Job. Pero ahora obedezco tu palabra. Job no necesitó pasar por ese sufrimiento para obedecer la palabra de Dios. Ya él la obedecía antes de sufrir. Entonces no podemos decir y no podemos enseñarle a la gente que el que anda por la palabra de Dios no va a pasar problemas, no va a sufrir. ¿Aló? ¿Estaré yo explicando bien o estoy explicando mal? ¿Están de acuerdo conmigo que la palabra de Dios hay que saber interpretarla? Porque tomamos este versículo y le enseñamos a la gente que para que ande por la palabra de Dios tienes que pasar por el sufrimiento. Eso no es cierto. Job no pasó por el sufrimiento porque estaba descarriado, no. Había otro propósito de Dios para con Job y no era el encaminarlo por la palabra de Dios. La Biblia dice que él era varón perfecto. ¿Ok? Es cierto que Dios utiliza las pruebas y el sufrimiento para darnos lecciones, pero no es cierto que las pruebas y el sufrimiento son el resultado de nuestro mal proceder. ¿No? ¿Se está entendiendo? Dios se agarra de aquí. Porque si decimos que solo sufre el que anda por mal camino, entonces los cristianos que hoy están padeciendo enfermedades terminales y que siempre fueron buenos, comieron bien, se alimentaron bien y les cayó una de estas cosas por cuestión de la vida, ¿qué le decimos? Que él tiene SIDA porque anduvo por mal camino, y si el SIDA lo contagió porque él es enfermero o es trabajador de la salud y un accidente en el trabajo y adquirió la enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? No todo el que está sufriendo usted puede decirle que
los malos caminos. ¿Ok? Pero Dios utiliza el sufrimiento para provecho nuestro. Porque a los que aman a Dios, dice Pablo en Romanos 8:28, todas las cosas ocurren para bien. Amén. Bien, sufrimiento productivo. Leo. Como vimos en los 2 primeros capítulos de Job, el sufrimiento humano no tiene por qué tener un propósito para el hombre. ¿Aló? El sufrimiento, repito, el sufrimiento humano no tiene por qué tener un propósito para el hombre, sino que muchas veces está encuadrado en un marco que trasciende al hombre mismo. El marco se llama el gran conflicto. ¿Ok? El marco se llama el gran conflicto. O sea, escuche bien. Tú puedes estar en tu casa y te has portado bien, has hecho todas las cosas, vives las reglas de Dios, caminas en el camino de Dios, andas en el camino de Dios y un mal te viene. Pero el mal te viene como resultado del gran conflicto entre Dios y Satanás, no porque tú estés haciendo algo malo. Tú eres parte de ese conflicto, de esa guerra entre Dios y Satanás. Y por eso no te puedes excluir de la guerra. El que está en una guerra, ¿qué le va a ocurrir? Tarde o temprano tiene que ver con cómo evade la bala. Y si alguna la alcanza, tiene que ver cómo se cura. Estamos en el medio de un campo de batalla entre Dios y Satanás. ¿Estamos claros? Sigo leyendo. Dice: no obstante, la Biblia nos habla también de un sufrimiento productivo. Un sufrimiento productivo. Ocasiones que Dios usa para hacer recapacitar al hombre sobre su condición pecadora y que se vuelva a Él. Ya lo habíamos dicho. ¿Qué hace Dios cuando tú te estás alejando de su camino? Dios te suelta. Mire, conversaba con una madre de familia que me decía que ya no sabe qué hacer con la hija. En estos días celebró los 15 años, me pidió a mí que tuviera la oración en la fiesta de 15 años. Y después me pidió que si podía hablar con ella porque ella no sabe qué hacer con la hija, que si ella no la interna yo dije en un hospital, en un colegio, si no la interna en un colegio se le va a perder. ¿Y sabe qué ocurre? A veces los padres empiezan a discutir con los hijos. Los hijos ya quieren pasarla y el papá dice: no, Dios no discute contigo. Créeme que Dios no discute contigo. El pueblo en Israel, en el desierto, ¿pidió carne, sí o no? Sí. ¿Cuántas veces pidió carne? Se pasaron todos los días pidiendo carne hasta que Moisés se cansó. Por usar una palabra correcta, ¿no? Pero Moisés no se cansó, fue más que cansado. Le llevaron hasta la cornilla a Moisés. Y Moisés, ¿por dónde Dios le mira a este pueblo tuyo? Me tiene cansado. Nada más que una recordar que allá en Egipto comían carne y tenían palanganas carne. Y acá tú nada más que lo tienes con maná. Ya se cansaron del maná, están como mi perro, se cansó de las bolitas de esa perejil y esa. Cansada de las bolitas. ¿Por qué? Porque se pasó 6 años comiendo pollo de Praima y ahora que te estamos dando bolitas y ya no quiere bolitas. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuántos años tuvieron en Egipto? 450 comiendo ¿qué? Llenándose de la carne de los egipcios. Y ahora no llevaban ni un mes en el desierto. Y ya estaban cansados de comer maná. Amigos, no discuta con ellos. Haga lo mismo que hizo Dios. Denle carne. ¿Qué le pasó después que se dieron carne? ¿Ah? Cuando a mí una jovencita me dice: mi mamá no me quiere dejar salir porque mi mamá no me quiere tener ahí como si yo fuera una vieja igual que ella. Digo: espérate, déjame hablar con tu mamá. Señora, vamos a hacer un caso. Dele rienda suelta, lo mismo hizo Dios con el pueblo de Israel. 54,000 murieron ese día. Mi pregunta es:
¿Tiene Dios algún propósito con el sufrimiento? Sí. Si no aprende por la buena, gracias. No que Dios sea la causa del sufrimiento. Repito, no que Dios sea la causa del sufrimiento, sino que Él usa esta circunstancia para hacer un llamado al corazón angustiado y ofrecerle una salida. Cuando el hijo pródigo estaba en su casa, ¿se portó bien? No. Llegó del papá y le dijo, dame lo mío. ¿Y el papá qué hizo? ¿Discutió con él? No, coge lo tuyo. ¿Aló? ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien es padre o madre aquí? La niña ya tiene edad que dice, ay, quiero tener novio. Ay, mamá, ¿yo puedo tener novio? No. Si te digo que no lo va a tener de todos modos. No, seguro que ya tienes uno fijado ahí, por eso me estás preguntando. ¿Es tu novio? Mire, ¿cuándo se le enseña a un hijo a tener novio o novia? ¿Cuando ya lo vio o antes de que lo vea? Se le enseña antes, para que cuando ella o él lo vean, sepan cómo tienen que buscarlo. Estas son las características del novio o la novia que tú necesitas buscar. Pero si usted no le enseña esa característica, ¿cuál es el primero que llega? Créame que el primero que llega no siempre es el mejor. ¿Ve? Mi experiencia fue que tuve 4 novias antes de casarme. No, y mi esposa está ahí. ¿Y por qué? Porque no. Mi mamá y mi papá hicieron su trabajo. Por eso yo creo que no se equivocaron. Hay que prepararse para eso. Amén. Bueno, pues, Dios utiliza el sufrimiento para que cuando el hijo pródigo se fue de la casa, ¿sí o no? Pregunto, ¿cuándo buscó a Dios? ¿Mientras estaba lleno de la herencia del papá? ¿O cuando se le acabó la herencia? Ah, hay gente que busca a Dios solo cuando no tiene de dónde agarrarse. Y Dios permite que se te acaben todas las lianas para que como Tarzán te vengas abajo y tengas que llamarlo a él. ¿Ok? ¿Por qué los monos tienen cola? ¿Saben por qué los monos tienen cola? Porque es el recurso que Dios les dio para que no se cayeran. Pero nosotros los seres humanos no tenemos cola. ¿Ok? Nosotros los seres humanos no tenemos cola, así que tenemos que buscar a Dios por fuerza. ¿Ok? Bueno, pues. Y los monos andan por allá arriba. Yo no he visto un mono que se caiga. ¿Ok? Bien, pasamos al segundo punto. El inocente no sufre. Este era el pensamiento de Elifaz. El inocente, amigo, si tú estás bien, tú le preparas tu comida a tu marido todos los días, lo tienes a tiempo, lo atiendes, le arregla la cama, le lava la ropa, le plancha, todo seguro que la vecina no se lo vaya a cuento. ¡Cuento! ¿Aló? Mira, la hermana ya dice, sí, yo sé cómo va. ¡Cuento! Hermano, el inocente no sufre. ¿Es verdad o no es verdad? Busquen en Job 4:7. Job 4:7. Si no les gusta el estudio, me avisan. Podemos terminar donde. Sigue, hermano, yo. Amén. Job 4:7. Cuando terminen de construir la iglesia, por favor, aquí en la parte de arriba, le ponen una ventana de cristal transparente que puedan ver de adentro para afuera. De afuera para adentro. Que la gente siga viendo, recibiendo testimonio. Que la gente sepa cómo adoramos nosotros. A veces nos confunden con otra iglesia. Creo que nos encerramos aquí a saltar. La gente sepa que nosotros adoramos de forma tranquila, calmada. Amén. Que nuestra música se escuche afuera. Amén. Gloria a Dios. No nos encerremos, no nos encerremos. A veces la gente que va caminando, ve, se escucha ahí, se queda pensando, estoy buscando una iglesia, pero no quiero ir a esa iglesia que está a la derecha, ¿qué dice? Job 4:7. ¿Qué dice?
De pie, mi hermana, por favor. Gracias. Recapacita ahora que inocente se ha perdido y en donde han sido destruidos los reyes. Ponte a pensar, dice mi versión. ¿Qué cosa? Ponte a pensar. Mire, mire cómo piensa este amigo de Job. Job está ahí, sin, los huesos se le ven. Está surgiendo, el otro está muriendo. El tipo viene que ponte a pensar. ¡Ey, hay gente así! ¡Hay gente así! Tú llegaste a tu casa porque en el momento en que tu hijo se murió y él dice, te dije que no lo dejara andar con esos maleantes. Ya el tipo está muerto. ¿Qué tú le vas a echar más fuego, más gasolina al fuego? ¿Ah? Hay gente que sabe la forma como sea. Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? El hombre está con los huesos afuera y le dice, ¿cuándo se ha destruido a la gente íntegra? ¿Cuándo se ha destruido al que bien se porta? ¿Cuándo? La niña le salió con como dice por acá, domingo 7. Y la mamá dice, ¿qué mal yo te hice, Dios? ¿Ah? Ayer discutía con un hermano mío allá en su casa. Porque él me decía a mí que tenía una alumna, una hija de él, que creía que él era igual que su padre. Y yo digo, bueno, ¿cómo explícame bien eso? Esa hija tuya piensa, es una alumna, pero él la llama hija. Piensa que tú eres igual que tu padre. O algo así, yo no sé cómo es la cosa. El asunto es que me dicen, él y la hermana de él que estaba allí, me dicen, mira José,